¿Son las medidas cautelares una pena anticipada para alguien que cometió un delito? Este es uno de los mitos que existe acerca del proceso penal y para hablar sobre el tema nos acompaña el fiscal Alejandro Alpiza Arrones. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué son las medidas cautelares y para qué sirven? Son órdenes que da el juez penal y cumplen un fin que es evitar peligros o poner fin a los peligros a los cuales se puede enfrentar el proceso durante la investigación y antes de llegar a un juicio y contar con una sentencia. Existen diferentes tipos de peligros. Podría ser el peligro de fuga, que la persona imputada se quiera ir del país o no se presente libremente ante el llamado judicial. Existe el peligro de obstaculización, que es que esta persona imputada interfiera con testigos, los amenace, les indique o los soborne para que cambien su testimonio, la declaración que han dado. O el peligro de continuidad delictiva, que es que esta persona continúe cometiendo esta misma conducta u otras de la misma naturaleza. En ese sentido es que las medidas cautelares vienen a ser disposiciones que da el juez para minimizar y el objetivo es eliminar esos riesgos o esos peligros para poder llegar a un juicio. A veces pensamos que la medida cautelar es igual a prisión preventiva, pero sabemos que hay otros tipos. ¿Cuáles son estos? Podemos encasillar las medidas cautelares en tres grandes grupos. Las medidas cautelares personales, y ahí se engloba la de prisión preventiva, pero hay más que establece el artículo 244 del Código Procesal Penal. Están las medidas reales que se equiparan a las que están en el Código Procesal Penal, por ejemplo sería el embargo, y se rigen precisamente por esas mismas normas. Y por último están las medidas atípicas. Se dice que son atípicas porque no están enunciadas en una lista dentro del Código Procesal Penal, sino que es una carta abierta que tiene el juez para que según su experiencia, su prudencia, él defina cuál va a ser la mejor acción para paliar ese peligro concreto al que nos estamos enfrentando. ¿Y cómo valora un fiscal si solicita prisión preventiva, otra medida cautelar o no solicita alguna medida cautelar? Depende en gran medida de esos peligros al que nos estemos enfrentando, porque la medida cautelar no es el fin en sí mismo del proceso. El fin del proceso es llegar a una sentencia donde se defina, uno, responsabilidad penal de la persona, que podría ser que lo condenen o podría quedar absuelto, no importa. Y dos, la restitución de los derechos, la protección de lo que nosotros llamamos bienes jurídicos, que en el fondo son los derechos de las personas, de los ciudadanos. El fiscal debe de valorar si existe algún peligro, si hay prueba que le indique que el sujeto activo, que el imputado pueda fugarse del país o ya no ha asistido a los llamamientos judiciales, o hay testigos que vienen y se acercan al fiscal y te dicen, me amenazó, me dijo que cambiara mi testimonio, me trató de pagar, me ofreció un pago. Ahí, ante esos elementos de prueba, el fiscal valora y le pide la medida cautelar al juez. Entonces, no hay una receta única, cada caso es único. Depende del peligro, de la magnitud del peligro y cuál sería ese mecanismo eficiente para poderlo paliar y poder resolverlo. Previo a la solicitud de una medida cautelar, ¿es estrictamente necesario que se tome la declaración indagatoria? No de todas, únicamente de aquellas que restrinjan la libertad personal del imputado. ¿Por qué? Al estar nosotros en un sistema democrático de derecho, tenemos que defender y tenemos que promover los derechos humanos, el respeto a todo derecho humano. Y uno de ellos es el principio de inocencia, que cubre a toda persona que es investigada. Con la medida cautelar no se viene a declarar una sentencia que diga el sujeto A cometió este delito y ya está demostrado y puede quedar con esto la sociedad tranquila porque ya se juzgó. No, en la medida cautelar lo que se viene es a valorar una probabilidad de que la conducta se cometió y que esa persona es el responsable. Entonces, de ahí que se le debe dar la posibilidad que se defienda, que dé los elementos de prueba que él considere oportunos, que él conozca qué es lo que se le está acusando, que él pueda intervenir en el proceso y que sea escuchado por el juez. Y una vez que el juez escucha a las dos partes, al Ministerio Público y al imputado y a su defensor, toma la decisión si impone la medida, cuál, o del todo si la rechaza, porque podría rechazarla. Y en este mismo tema, ¿podría explicarnos brevemente qué significa la indagatoria?
La indagatoria es el llamado que hace el fiscal, solo el fiscal puede indagar, al que sospechamos que es el responsable de cometer el delito, se le pone en conocimiento la investigación que existe en su contra, cuáles son los hechos que nosotros le estamos diciendo que él cometió, la prueba que hay en su contra, toda, y la calificación, que es decir cuál es el delito. Si yo considero que esa conducta que cometió usted es un homicidio, es una estafa, es un incumplimiento de medidas, ¿cuál? Para ese acto tiene que estar asesorado de un defensor, que puede ser público o él lo escoge, de su confianza. Y se le da la oportunidad entonces de que él exponga lo que él desee, libremente. Puede quedarse callado y abstenerse, que no presume ningún grado de culpabilidad, es un derecho, lo puede asumir, o si él lo desea puede declarar, aportar la prueba y defenderse como él lo considere. Y ahora, ¿a quién se le solicitan las medidas cautelares? Únicamente se le pueden pedir a los jueces, jueces territoriales, jueces de materias especiales, por ejemplo, lo que sería penal de Hacienda, y los jueces de tribunales. Ellos son los únicos que pueden imponer medidas cautelares. Ningún fiscal, ningún investigador del OIJ, ni ningún otro funcionario. ¿Y se puede solicitar una prórroga cuando venza o apelar? Las dos, se puede apelar, es un derecho, inclusive en Costa Rica tenemos toda una gran construcción legal precisamente para defender ese derecho que lo que viene es a asumir el principio de inocencia. Entonces, tanto la medida que se rechaza como la medida que se impone es apelable. El plazo depende cuál es la medida. Si son medidas personales, por ejemplo, la prisión preventiva, que es la más conocida, el plazo ordinario es de 1 año. Se puede prorrogar por 1 año más, que es extraordinario ante los tribunales superiores, y la sala tercera inclusive podría imponerle 6 meses más y después de que se llegue a sentencia, otros 6 meses. Por lo tanto, se podría hablar de unos 3 meses. Las otras medidas, las que son de carácter real y las atípicas, no tienen plazo. E inclusive las que no son privativas de libertad tampoco tienen plazo, porque se establecen desde que existe el peligro y hasta que finaliza el proceso, porque es hasta ese momento que ya cesa ese peligro procesal por el cual estábamos imponiendo la medida cautelar. Las medidas atípicas son muy comunes en los temas ambientales. ¿En qué consisten? Las medidas atípicas son las que no están en un listado, que no está taxativamente definido, y en el proceso ambiental es muy usual pedirlas porque consiste en la restitución de las cosas al estado anterior a la comisión del delito. Por ejemplo, restituir el bosque que si fue talado y se construyó un edificio encima, es demoler ese edificio y que se regenere el bosque. Que si hay una invasión en un cuerpo de agua, que se elimine esa construcción y se permita la regeneración natural del sitio, que si se contaminó un río, la limpieza de ese río, como medida cautelar. Como es atípica y es una facultad especial del juez, no necesito tener ningún imputado y lo podría ejecutar cualquier otra persona. Por ejemplo, el Estado, que es el gran responsable de que se respete ese derecho fundamental al ambiente y a la salud. Para concluir, retomemos. ¿Son las medidas cautelares una pena anticipada? No, de ninguna manera. Obedecen a un riesgo procesal, a un peligro, y su fin es resolver ese peligro únicamente. No viene a prejuzgar, no es una sentencia. Pueden ser modificadas en cualquier momento, pueden ser revisadas, pueden ser apeladas. En ese sentido, lo que vienen es a favorecernos que la persona se presente al juicio, que la prueba llegue íntegra, sin alteraciones, y que logremos obtener una sentencia en el momento procesal oportuno de conformidad con la ley. Por ello, lo único fin que tiene es paliar peligros, únicamente. Sin duda, un tema muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos, don Alejandro. Muchísimo gusto. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este espacio del Ministerio Público.